Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a mostrar cómo hago yo el revelado de una fotografía de la Vía Láctea. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Vamos a partir de esta fotografía que os muestro aquí en Photoshop, aunque vamos a usar el RAW para trabajar con ella, para llegar a este resultado que vemos aquí, donde estamos realzando lo que es la Vía Láctea, que es de lo que se trata, de realzarla. Yo he hecho un retoque relativamente suave porque, aunque vemos que hay por ahí algunas fotografías donde la Vía Láctea está excesivamente resaltada, a mí ese tipo de fotografía no me gusta, por eso la he realzado un poquito menos. Pero bueno, vais a ver la técnica y podréis sacar la Vía Láctea tanto como vosotros queréis. Como digo, vamos a partir de un RAW. El RAW me lo ha cedido para el tutorial Antonio Navarro, por lo que le estoy muy agradecido. Y dicho esto, pues vamos a empezar con el tutorial. Este es el RAW del que vamos a partir. Hago doble clic y me lo abre en Adobe Camera Raw. Aquí voy a hacer unos ajustes mínimos para terminar de retocarla en Photoshop. Cualquier ajuste que haga yo aquí, el que trabaje con Lightroom, lo puede hacer perfectamente igual, puesto que los módulos que tenemos aquí en la pestaña esta de arriba a la derecha se corresponden con los módulos de Lightroom, con lo cual este tutorial os puede valer también para vosotros, donde podréis hacer unos ajustes en Lightroom y después pasarlo a Photoshop para terminarlos. Pues dicho esto, lo primero que hago es la temperatura de color, me la voy a llevar un poquito hacia la izquierda, buscando estos azules del cielo, dejándola, pues, no me quiero pasar mucho, en 2650 podría quedar bien. Podríamos tocar el matiz para llevárnoslo hacia los amarillos o hacia los violetas, pero en mi caso la voy a dejar tal cual, el matiz no lo voy a tocar. Lo que voy a hacer ahora es levantar un poco la exposición de toda la fotografía, consiguiendo de esta forma ir sacando más iluminación en toda ella. La parte inferior, que debe de quedar un poquito más oscura, no nos preocupe, que esto lo vamos a ver ahora después. Podríamos aumentar un poquito el contraste, consiguiendo con ello ciertos viñeteados en las esquinas, que no le quedan nada mal, por lo menos a mí no me disgustan. Las sombras podríamos levantarlas, pero vamos a sacar la parte inferior bastante, con lo cual en todo caso las podemos llevar un poquito hacia la izquierda. En exposición, que no voy diciendo los valores, como digo siempre en todos mis tutoriales, no me gusta dar valores porque debe de ir en función de vuestro propio criterio. Entonces, lo que yo estoy viendo en mi monitor, que está calibrado de una manera, en vuestro monitor se puede ver de otra forma y que vuestro retoque tenga que variar en los valores. Pero aún así, intentaré ir diciéndolo. En exposición le he dado 0,65, el contraste lo he dejado a 0, en iluminaciones tenemos más 0,9, pero las vamos a subir un poquito más, que antes no las he tocado, consiguiendo resaltar más las estrellas, incluso lo que sería la zona de aquí, de la atalaya que tenemos en la fotografía. La voy a dejar en más 34. Las sombras, como he dicho, las he bajado un poquito a menos 0,9. Voy a subir también los blancos un poquito a la derecha, para ir sacando todavía más lo que son estrellas y Vía Láctea. Podría dejarlo pues aproximadamente en más 37, 40... Como digo, esto va en función de vuestro gusto. Y los negros, pues también les puedo quitar un poquito, consiguiendo también que el viñeteado al que hacía referencia vaya saliendo un poquito más. De aquí abajo le voy a tocar la claridad. La voy a subir para conseguir que haya más nitidez, que se vea algo más de detalle en todo el cielo estrellado, pero hay que tener en cuenta una cosa. Si hago botón derecho y le digo 100%, vemos que la fotografía es muy ruidosa. Os dejo abajo a la izquierda los datos EXIF de la fotografía,
donde veréis que se ha usado un ISO de 1600, lo cual significa que es muy probable que nos salga ruido, a no ser pues que tengamos un super objetivo, una super cámara, algo que no todos podemos tener, lógicamente. Yo desde luego esta fotografía con mi cámara no podría haberla hecho, es una cámara ya muy vieja y a ISO 400 me saca bastante más ruido del que vemos aquí, de ahí que haya pedido la fotografía a alguien para poder hacer el tutorial. Botón derecho, encajar en vista. Como digo, no hay que abusar de la claridad porque si no vamos a sacar mucho más ese ruido. Ruido que después vamos a quitar en Photoshop, si no del todo, bastante. Con lo cual podemos recuperar bastante bien una fotografía de este tipo. Una vez le he subido la claridad, pues podríamos hacer más ajustes, pero antes de empezar a hacer más ajustes, voy a empezar a sacar un poquito más todo lo que sería la Vía Láctea. Voy a coger la herramienta pincel que tenemos aquí arriba, pincel de ajuste, y le vamos a bajar el tamaño pues hasta que tenga un ancho aproximado de lo que es la zona de la Vía Láctea. En suavizado le voy a poner un suavizado de 100% para tener bordes suaves por completo. Me vengo aquí a la esquina superior derecha y le digo restaurar configuración de corrección local para que me empiece con todos los valores reseteados. Y aquí le voy a subir un poquito la exposición de momento para ver por dónde estoy trabajando. Empiezo a darle, vemos que apenas se aprecia lo que estoy haciendo. Esto es debido a que tengo el flujo muy bajo. Pues le voy a poner un flujo del 50%, más o menos. Lo podéis subir o bajar en función de lo que queráis. Ahora sí, voy a empezar a darle a lo que es la zona de la Vía Láctea. Está aproximadamente por aquí. Si queremos podemos sacar un poquito lo que es esta zona de aquí, que parece que hay como cierta nube formada por la Vía Láctea. Vamos sacando. Y ahora, para mejorar lo que acabo de hacer aquí arriba a la derecha le digo borrar y vamos a aumentar un poco el tamaño del pincel, aproximadamente por aquí, 16, 18. He de decir que la fotografía tiene 5194 píxeles por 3456, lo que significa que si trabajáis con tamaños distintos de fotografía, el tamaño del pincel puede variar. El suavizado lo vamos a dejar igual que estaba, incluso no, lo voy a subir igual al 100%. Y el flujo lo dejo también en un 50%. Y ahora empiezo a borrar en las zonas donde no es tan evidente la Vía Láctea, consiguiendo de esta forma que se vea bastante más irregular. Una vez que ya he hecho esto, es cuando me puedo venir a exposición y ajustarla hasta donde más o menos quiera que quede. Aquí le voy a sacar también un poco las iluminaciones y los blancos. Voy a ir subiendo un poco. En exposición le he dado 0,95, iluminaciones 0,25 y en blancos 0,14. Y también le voy a subir un poquito la claridad para que se vea un poco más detallada. Como digo, sin abusar. Le he dado 22, incluso se le podría dar un poquito menos. Una cosa que más o menos esté bien. Una vez hecho esto, voy a crear un pincel nuevo para lo que es la zona inferior. Aquí me vuelvo a venir arriba a la derecha, restaurar configuración de corrección local y la temperatura me la voy a llevar hacia la derecha aproximadamente a más 22, pero ahora después lo reajustaremos cuando veamos los tonos que estamos sacando. En este pincel nuevo el tamaño 14, suavizar 100%, flujo 50% y empiezo a darle a toda esta zona. Voy a aumentar más el tamaño del pincel, por aquí más o menos, y me voy a ir subiendo hacia arriba, consiguiendo de esta forma que se vea como un resplandor por detrás del cerro en el que se ha hecho la fotografía. Y ahora es cuando sí voy a ver qué temperatura de color es la que quiero. Que en este caso me la voy a llevar pues hasta un 52% más o menos. Porque lo que voy buscando es precisamente un anaranjado. Le voy a bajar el tamaño del pincel, es aproximadamente a un 4 o 5 de tamaño, y suavizar lo dejo
a un 50% para que no tenga unos bordes tan suaves, y lo que voy a hacer es darle a toda la zona de la atalaya para que se vea con esa iluminación anaranjada que se veía en el RAW original. Y una vez hecho esto, ya podemos abrir la imagen en Photoshop, que es donde vamos a terminar de hacer los ajustes que tenemos que hacerle a la fotografía. Le doy a abrir imagen y ya la tenemos aquí abierta en Photoshop. Aquí vamos a resaltar otro poquito más lo que es la zona de la Vía Láctea, y para esto lo que voy a hacer es coger la herramienta lazo, pulso botón derecho sobre la herramienta lazo, ya que tengo el lazo poligonal, y cojo la herramienta lazo normal. Con este lo que voy a hacer es hacer una selección aproximada de lo que sería nuestra Vía Láctea. Tampoco es necesario ajustarse perfectamente a ella. Ahora, con botón derecho dentro de la selección, le voy a decir desvanecer. Y puesto que estoy trabajando con una fotografía de 5184 por 3456, le voy a dar un radio de desvanecimiento de 150, que es un radio que puede estar bien, para que los bordes queden bastante desvanecidos. Doy OK. Y ahora me vengo aquí abajo y le digo añadir capa de ajuste de curvas. Como veis, aparece ya con la máscara de capa de la selección que acabamos de crear. Y aquí, pues, voy a subir, a recortar un poquito los blancos hasta llegar a la curva, y los negros lo mismo, hasta llegar a la curva, y voy a hacer la típica S, subiendo un poquito lo que serían luces, sin pasarnos mucho, y quizá aquí la contrasto un poquito con un punto en lo que sería tonos medios negros hacia abajo. Podemos probar a poner esta capa en modo de fusión luminosidad, con lo cual nos evitamos que nos saque una saturación excesiva. De todas maneras, si nos vamos al modo de fusión normal, vemos que la saturación que le ha salido tampoco es tan incómoda, con lo cual yo lo voy a dejar en modo fusión normal. Pero ya sabéis, si veis que se satura mucho en exceso, podéis poner el modo de fusión luminosidad y únicamente va a hacer los ajustes que habéis hecho sin saturar la imagen. Hecho esto, vamos a crear una capa de ajuste. Venimos aquí abajo, añadir capa de ajuste de tono saturación, y la máscara de capa que tenemos en la capa de ajuste la voy a rellenar de negro. Me vengo a edición, rellenar, y aquí le voy a decir que quiero que me la rellene de negro, modo normal, opacidad 100%. Doy OK para ocultar todo lo que vamos a hacer en ella. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger la herramienta pincel con color blanco como color frontal, para lo que voy a pulsar en estas flechitas para que me coloque el blanco como color frontal. Me sitúo en la máscara de capa, vamos a aumentar un poco el tamaño del pincel y voy a hacer aquí un círculo para ver qué es lo que estamos haciendo. Vale, me voy a la capa de tono saturación. Lógicamente no veis el círculo porque no he hecho ningún ajuste. En cuanto yo le diga colorear, marco la casilla colorear, vemos cómo nos ha puesto todo lo que sería el círculo que he pintado de este color rojizo. Vale, nos lo vamos a llevar hacia la derecha, vamos a saturar bastante, aproximadamente a un 40-45%, y vamos a ir buscando un tono anaranjado más o menos. Me voy ahora otra vez a la máscara de capa y con la herramienta pincel pulso botón derecho para suavizar un poco los bordes, pues no sé, a un 75% aproximadamente. Y vamos a empezar a sacar esa iluminación anaranjada a la que hacía referencia cuando estábamos trabajando con el RAW. Voy a cerrar esto de aquí. Incluso si queremos, le voy a poner la dureza a 0. Podemos coger con una opacidad pues de un 30% aproximadamente, ir pasando por lo que es esta zona de por aquí. Aumento un poco más el tamaño del pincel y voy a meterme un poco en toda la zona del cielo para que el resplandor que nos viene de atrás también sea anaranjado, igual que la iluminación que tenemos en lo que es la almenara. Podríamos incluso, si queremos,
saturar un poquito más, conseguir un anaranjado más fuerte. Vamos a tener en cuenta que estamos haciendo la fotografía de noche y en cuanto esas luces sean cálidas, el anaranjado se suele ver mucho. Una vez aquí, se podría decir que prácticamente lo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero le voy a dar un formato panorámico. Me voy a venir a la herramienta de recorte y aquí, en esta pestaña, le voy a decir que quiero un formato 16:9. Podéis marcar eliminar píxeles recortados o dejarlos sin marcar. Esto ya en función de lo que queráis tener. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar sin marcar porque nunca se sabe si no voy a querer volver a editar la fotografía, con lo cual vamos a colocarla más o menos donde podría ir, que puede ser por aquí más o menos. Sé que la composición no es un 3/3 exactamente, pero no quiero perder tanta Vía Láctea, quisiera darle más protagonismo a ella, con lo cual la voy a dejar por aquí. Le doy a aceptar y tenemos nuestro formato panorámico. Podríamos incluso oscurecer esta zona de aquí abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues me voy a venir aquí abajo, a añadir capa de ajuste de niveles y aquí voy a recortar un poquito los blancos. Veis que me está afectando a la fotografía completa. Lo vamos a solucionar enseguida. A recortar más o menos por aquí, incluso dar un poquito de contraste. Me estoy fijando en esta zona de aquí abajo, no estoy mirando para arriba en ningún momento, y ahora lo que voy a hacer es trabajar en la máscara de capa. Hacemos lo mismo que antes. La voy a rellenar de color negro, modo normal 100%, ok, y ahora sobre la máscara de capa con la herramienta pincel que tenemos aquí o pulsando B, y color blanco con una opacidad del 30% que teníamos, está bien, voy a cerrar esto, empiezo a pasar en las zonas que quiero que queden más oscuras, dejando únicamente lo que sería el camino y la atalaya. Bueno, y lógicamente todo el cielo, puesto que ahí no me interesa perder nada. Le estoy dando a la parte inferior del camino para que no se vea tanta iluminación. Esto, como digo, va a gusto de cada uno. Incluso voy a disminuir un poco el tamaño del lienzo, le podemos pasar un poco más en las esquinas para conseguir un viñeteado un poco mayor. Una vez que hemos llegado hasta aquí, ya solamente nos queda, voy a ponerla en píxeles reales, reducir este ruido. ¿Cómo vamos a hacerlo? Reducir el tamaño del pincel. Lo primero que hago es crearme una combinada de todas las capas por encima. Para esto pulso Control Alt más Shift más E. Sé que es un atajo largo, pero una vez que lo aprendéis no se suele olvidar. Yo lo uso mucho y no se me olvida. Y esta capa la renombro como enfoque ruido. Para quitar el ruido voy a volver a trabajar con Camera Raw, solo que en este caso voy a trabajar con el filtro de Camera Raw. Le doy, pulso botón derecho, le doy al 100% para ver con lo que estoy trabajando y me voy a venir aquí a la pestaña de enfoque de detalle. Le voy a subir la cantidad pues aproximadamente a un 47-48%. Como veis, el ruido ha subido bastante. A eso me refería. Hay que tener mucho cuidado porque si no, sacaremos más ese ruido. ¿Cómo vamos a quitar el ruido? Pues vamos a venir a reducción de ruido y en luminancia le vamos a ir subiendo hasta que veamos más o menos cómo perdemos el ruido. Incluso en detalle de luminancia le podemos bajar un poco al detalle de luminancia, pues no sé, aproximadamente a un 20, y luminancia la puedo subir hasta un 70 más o menos. Voy a ponerlo encajado en pantalla para ver qué es lo que hemos hecho. Como veis, hemos perdido mucho detalle de estrellas, incluso en la Vía Láctea, con lo cual el detalle de luminancia se lo voy a subir hasta un 34 más o menos. Si ahora mismo pulso botón derecho y le doy al 100%, vemos que todavía tenemos ruido, pero prefiero que me quede este poquito ruido, puesto que estamos trabajando con un cielo estrellado, prefiero que me quede este poquito ruido y no perder lo que sería la calidad de la fotografía
por decirlo de alguna manera, porque, como digo, si le quitamos mucho ruido en exceso, se va a ver como si le hubiéramos pasado un desenfoque y tampoco va a quedar bien. Damos a aceptar, encajo en pantalla, y si ahora mismo oculto la capa, la vuelvo a mostrar, vemos que ha quedado prácticamente igual y además hemos eliminado parte del ruido, ganándole algo de nitidez. Y esto sería todo. Como veis, el revelar una fotografía de la Vía Láctea no tiene mayor dificultad. Digamos que la mayor parte de dificultad o de trabajo que va a llevar es hacer la fotografía en sí. Ya habéis visto los datos EXIF en el tutorial, donde podíais ver la profundidad de campo que tenía. Creo recordar que era 2.8, 20 segundos, con un ISO de 1600. Lógicamente esto es probar con vuestras cámaras y, a fuerza de prueba y error, conseguir la mejor fotografía posible de este tipo de fotografía nocturna. Y bueno, poquito más. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita.